¿Te imaginás poder sacar siempre la nota que quieras en tus pruebas? Como si vos fueras el que elige y escribe la nota en la hoja, aunque esto les parezca algo muy lejano que no se puede hacer realidad. Es algo que realmente, si hacemos las cosas correctamente, se puede lograr. Crea un plan que va desde un mes o incluso más antes del examen hasta el mismo día y momento en el que estás dando el examen, en el que estarán paso a paso las cosas que debes ir haciendo para obtener los mejores resultados posibles. Mi objetivo con este video es ayudarlos lo máximo posible y enseñarles todo lo que sé para que puedan sacar esas notas que siempre anhelaron. Así que sin dar más vuelta, vamos con el primer punto, que es paso 1, toma de apuntes. Ya sé que muchos ya estarán chillando diciendo otra vez con esto la toma de apuntes, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, yo les digo que esperen, que confíen y que se queden hasta el final del video, ya que ahí es donde están las cosas más importantes. Pero también les digo que si están diciendo eso es porque no quieren obtener buenas notas. La toma de apuntes es algo absolutamente esencial. ¿Cómo les recomiendo que tomen apuntes? Con la maravillosa y conocidísima técnica Cornell Technique, la cual funciona de la siguiente manera. La Cornell Technique se basa en lo siguiente. Debes dividir la hoja en 4 secciones. En la parte superior deberás escribir un título y si querés una breve descripción de lo que se dará en esa clase. Igualmente, esto no lo vas a hacer antes de la clase, sino que lo harás al final, luego de saber en qué se habló y las cosas que se dieron en esta clase, en este tiempo. En la parte medio, en la parte centro derecha, vas a escribir tus apuntes, pero con The Outlining Method. Este es un método que nos permite a nosotros ser los que sintetizamos y los que generamos los apuntes. Muchas veces nos pasa que cuando tomamos los apuntes con este método que hacemos siempre de ir escribiendo lo que va diciendo el profesor, lo que nos sucede es que no ponemos las cosas con nuestras palabras, sino que más o menos vamos escribiendo las cosas más importantes que dice el profesor, de la forma en la que lo dice el profesor. La Learning Method lo que nos ayuda es a agregarle algo más, que es el nosotros involucrarnos y nosotros participar de la toma de apuntes, ya que no vamos a poner lo que está diciendo el profesor, sino que vamos a poner las ideas que está diciendo, que está transmitiendo, que está enseñando el profesor, pero con nuestras palabras. Y que sea con nuestras palabras es lo más importante de todo, ya que esto es lo que nos hace pensar, lo que nos hace entender lo que está diciendo, para que de esta manera seamos capaces de escribirlo con nuestras palabras, ya que si no somos capaces de entenderlo, si no comprendemos lo que está hablando, no vamos a poder hacer esto, por lo que esto nos obliga a entender y a prestar atención a lo que el profesor está diciendo. En la parte izquierda, en la parte central izquierda, deberás generar preguntas sobre las cosas que está diciendo. Por ejemplo, el profesor dice un dato sobre que tal persona nació tal día de tal año. La pregunta podría ser: ¿quién nació este día de este año? ¿Qué día nació esta persona? ¿Qué pasó este día? Etcétera. Las preguntas deben ser sobre las notas, es decir, preguntas que en un futuro nos van a servir para estudiar. Y finalmente, luego de finalizar la clase, deberás generar un resumen en la sección inferior. Este resumen debe ser sobre todo lo que se dio en esa clase y, si podemos, deberemos hacerlo sin revisar los apuntes, es decir, simplemente con lo que recordamos, lo que retuvimos en nuestra memoria. Esto no solo nos va a servir para en un futuro estudiar, sino que ya en este momento vamos a estar estudiando, ya que va a haber terminado la clase y nosotros vamos a estar recuperando activamente esa información. Para que sea activa, lógicamente, debemos hacer lo que recién les dije, que a la hora de generar el resumen no debemos revisar los apuntes. Luego de haber entendido que los apuntes son algo esencial para obtener buenas notas, para sacar las notas que queremos y esos resultados que siempre anhelamos, vamos a pasar al segundo punto, al segundo paso, mejor dicho, que es paso 2, estudio activo. No tiene ningún tipo de sentido que hagamos toda esta maravillosa toma de apuntes con Cornell Technique y con todo lo que les expliqué para que después estudiemos de una forma pasiva, estudiemos sin sentido. ¿Cómo vamos a estudiar activamente? De la siguiente manera. Vamos a aprovechar el material que generamos a la hora de tomar apuntes, las preguntas y el resumen. Primero, leeremos este resumen que hayamos generado en la parte inferior y que ya nos había servido para estudiar y para repasar activamente y para recuperar activamente anteriormente. Lo vamos a leer y luego vamos a responder las preguntas que están a la izquierda. También podemos leer los apuntes, obviamente, como no. Luego vamos a ver las preguntas que están a la izquierda y ir contestándolas. ¿Cómo les vamos a contestar? Obviamente sin revisar ni los apuntes ni el resumen. Es decir, en un momento leemos los apuntes y el resumen.
sin mirar las preguntas, ya que esto también es algo muy importante, porque si nosotros miramos las preguntas en el mismo momento que estamos leyendo, vamos a acordarnos de las cosas que nos interesan, es decir, de las respuestas a estas preguntas. No porque queramos, sino porque inconscientemente va a pasar eso. Por lo que para evitar esto simplemente vos tapás las preguntas y lee todo el resto. Cuando finalices de leer, vas a tapar, en este caso, los apuntes tomados con el Outlining Method y el resumen, y vas a responder las preguntas. Luego de haber respondido todas las preguntas, vas a hacer una nueva revisión, es decir, vas a leer nuevamente los apuntes y el resumen para luego volver nuevamente a responder las preguntas de una mejor manera, es decir, para reforzar estas respuestas y las cosas que no habíamos retenido correctamente. Todo esto sí o sí, es decir, obligatoriamente, ya que es lo más importante de todo, a la hora que estamos haciendo una cosa sin ver la otra. Estamos leyendo los apuntes y el resumen, no vemos las preguntas. Estamos respondiendo las preguntas, no vemos los apuntes y el resumen. Por más que no recordemos algo, por más que queramos agregar algo de información y nos desesperemos porque no nos acordamos, no importa. No revises las preguntas, no revises los apuntes. Ya que esto es lo que convierte una técnica de estudio en una técnica activa. Es que haga que tu cerebro se esfuerce para recuperar la información, para reforzar nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes. Pero aquí el estudio aún no ha terminado, ya que aún nos falta ver cómo vamos a dividir el estudio en los días. Y esto lo haremos con la Spaced Repetition. La Spaced Repetition nos permite dividir el estudio, los repasos de una forma que va consolidando cada vez más y más el aprendizaje. Se basa en la curva del olvido. La curva del olvido nos dice lo siguiente, que cada vez que repasamos un tema nuevamente, este tarda más en ser olvidado. Por lo que debemos repasarlo, debemos estudiar estos temas en unos momentos específicos para de esta manera consolidarlo y retenerlo de la mejor manera posible. La forma que yo hago o el método que yo utilizo para hacer esto es multiplicar por 1,5 el día en el que voy a estudiar. Estudiamos en el día 1, 1 por 1,5 me da 1,5. Por lo que lo redondeamos al mayor, es decir, estudiamos en el día 1 y en el día 2. 2 por 1,5 me da 3, por lo que vamos a estudiar en el día 3. 3 por 1,5 me da 4,5, cuando da 0,5 lo redondeamos al mayor, por lo que nos da 5. 5 por 1,5 nos da 7,5, es decir 8. 8 por 1,5, 12. 12 por 1,5, 18. 18 por 1,5, 27. Y así infinitamente, hasta que ya tengamos tan extremadamente consolidados los aprendizajes que no lo debamos repasar por un año, y en este periodo ya va a venir el examen y va a llegar el momento para el que estamos preparándonos. Por último, algo pequeñito es que cuando estudien con Active Recall, teniendo en cuenta las cosas de la Corner Technique y con la Spaced Repetition, es decir, los días que te marque la Spaced Repetition, les recomiendo que utilicen la Pomodoro Technique para gestionar el tiempo, ya que de esta manera les va a permitir aprovechar al máximo la capacidad del cerebro de estar atento y hacerlo descansar cuando ya se comienza a agotar. Sin dar más vuelta, vamos a pasar al paso 3, que es paso 3, día anterior al examen. En el día anterior al examen hay dos cosas que debemos hacer. La primera de estas es estudiar lo más importante. No debemos pasarnos con el estudio del día anterior al examen. No debemos agotar nuestro cerebro el día anterior, ya que lo tenemos que tener sumamente fresco, presente y atento en el momento del examen. Por lo que el día anterior no lo vamos a agotar. Vamos a estudiar las cosas más importantes, las cosas que más nos cuesta retener. Y un repaso general de todo, las cosas más complicadas también, ¿por qué no? Un repaso general de todo. Lo que les digo con esto es que no se pasen con 8 horas estudiando para el examen, sobre todo si es algo complicado, sino que estudien unas 2 a 4 horas como máximo, según más o menos como vean, si es más complicado, si es más fácil, etc. Pero que no se saturen, es lo que les quiero decir. Y lo segundo que deben hacer, en este caso algo que no deben hacer, es no sacrificar ningún hábito esencial. El día anterior al examen deben hacer todas las cosas que hacen todos los días. Si ustedes se levantan, van al gimnasio, luego se alimentan bien durante todo el día, duermen 9 horas, 8 horas, ven a su familia, yo qué sé, estudian un idioma, lo que sea, todo esto se debe mantener. El tiempo que le dediques al estudio es el tiempo que le dedicarías cualquier otro día. Ya que si vos te preparaste correctamente, tomando apuntes con Corner Technique, estudiando con el Active Recall, Spaced Repetition, Pomodoro Technique y todas las cosas que les expliqué en el paso 1 y paso 2 de este video, no va a ser necesario que sacrifiques el sueño. Esos que se quedan toda la noche estudiando es porque no se tienen fe. Es porque saben que no saben lo que deberían saber. Y esto, aunque parezca un juego de palabras, si te lo pones a pensar, tiene sentido. Saben que no saben lo que deberían saber. Es decir, que no saben las cosas que estudiaron, las cosas que tendrían que haber estudiado. ¿Y esto qué quiere decir?
Esto esto es un indicio de que no hicieron las cosas bien. Si vos haces las cosas bien, si vos aplicás las cosas del paso 1 y del paso 2, que les expliqué perfectamente en este video, no va a ser necesario ni que te quedes toda la noche estudiando, ni que dejes de comer bien por estudiar, ni que te saltes una comida, o comas mal, o comas en el escritorio por el hecho de no parar de estudiar, nada de esto. Porque vos ya sabés que ya sabés las cosas. Este simplemente es un repaso para volver a tener fresca la información en la cabeza, algo que siempre, lógicamente, es bueno y es efectivo. Y bueno, para hacer un repaso del día anterior al examen, que es algo siempre positivo y algo siempre necesario. Porque tampoco vamos a arriesgarnos a que capaz que la última vez que estudiamos, según lo que nos dijo la Spaced Repetition, fue hace 2 semanas y íbamos al examen sin haber repasado. No, sin importar lo que nos diga la Spaced Repetition, el día anterior al examen vamos a repasar y punto. Pero no te vas a quedar ni toda la noche estudiando, ni te vas a quedar 2 horas más de lo normal, ya que vas a hacer las cosas como las haces siempre. Solo que ese día vas a estudiar para un examen, no para otra cosa, no con Spaced Repetition, ni con nada. Y ahora sí, vamos a pasar a lo más importante del video, al paso 4. Paso 4. El día del examen. Hay algunas cosas que vos podés hacer el día del examen en el momento en el que estás sentado frente a la hoja que quizá no viste en ningún otro lado, que quizá para muchos sean tips que no sirven o cosas siendo incluso trampa, pero no considero que sea nada de eso. El primero de estos es que mantengas la calma. Muchas veces nos sucede que nos ponemos nerviosos y el ponernos nerviosos hace que hagamos las cosas mal. Cuando nos ponemos nerviosos y si hacemos las cosas mal, podemos cometer errores, podemos hacer cosas, podemos olvidarnos de las cosas. Nos podemos, por ejemplo, quedar en blanco, algo que le pasa a mucha gente. Pero no porque no sepamos, no porque hayamos estudiado, ya que si hiciste todo lo anterior, estás perfectamente preparado. No porque no estés preparado, sino porque te pones nervioso y esto te hace perder la calma, y esto te hace quedarte en blanco, y esto te hace cometer errores, y esto no es lo que queremos. Por lo que, debes mantener la calma. Debes ser consciente que hiciste las cosas bien, que te preparaste correctamente, haciendo las cosas que debes hacer, por lo que no hay forma de que obtengas malos resultados. La segunda cosa que puedes hacer en el momento del examen es hacer los ejercicios en el orden correcto. La gente quizá no lo cree, pero los ejercicios tienen un orden de hacer las cosas. No puedes hacer cualquier ejercicio en cualquier orden, ni arrancar en el orden que está la hoja, no. Yo considero que tiene que haber un orden. Lo primero que debes hacer son las cosas sencillas. Sí, sencillas. Mucha gente dice que es mejor dejarlo más fácil para el final, o lo que sea. No considero que sea así. Las cosas que te parezcan más fáciles, las debes hacer primero, por 2 razones. Primero que nada, porque te vas asegurando puntos que, bueno, lógicamente te van a servir, y te vas a estar asegurando ya, por ejemplo, una nota mínima. Tengamos en cuenta que la mitad de las cosas de la prueba sean sencillas y la otra mitad sean complicadas. Un ejemplo drástico que obviamente no es así, pero bueno, para que entiendan. Si vos haces todas las primeras cosas sencillas, vas a tener el mínimo de notas, es decir, la mitad, ya superado. Por lo que ya te vas a quedar tranquilo de que ya al menos pasar está asegurado. ¿Por qué? Porque sabés que esas cosas las hiciste bien. Y además, por la segunda razón, que es que va a evitar que pierdas tiempo y que después no llegues a hacer esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros comenzamos por lo más complicado, estaremos haciendo algo que no nos asegura que lo estemos haciendo bien, ya que es lo más complicado. Lógicamente, si nos preparamos bien, etcétera, etcétera, todo lo que dije 1000 veces ya, vamos a estar muy preparados porque probablemente nos salga bien. Sin embargo, si es más complicado, hay más chance de que tengamos errores. Y también, si es más complicado, nos va a llevar más tiempo. Entonces, capaz que nos empezamos a poner nerviosos, empieza a pasar el tiempo, no tenemos cosas terminadas, terminamos una, tenemos que ir a otra complicada, y se te empieza a complicar, y al final capaz que terminás sin poder hacer las cosas fáciles. Es decir, se te va el tiempo, y no te da el tiempo para hacerlo fácil. Entonces primero vos hacés lo fácil, tranquilo, te asegurás cierta nota, después de haber refrescado tu cerebro, de que entre en estado de flujo, de que entre en concentración, atención, etc., vas a lo segundo, con más tiempo, tranquilo, sabiendo que lo fácil ya está hecho, que la nota ya está asegurada, y que el tiempo va perfecto, porque hiciste la mitad, como en el ejemplo que les dije, ¿no? Teniendo en cuenta ese ejemplo, hiciste la mitad en menos de la mitad del tiempo, probablemente, si es lo más sencillo. Por lo que aún te queda mucho tiempo para hacer todo lo otro, que simplemente es mejorar la nota, es hacerlo un poquito mejor. Otra cosa que puedes hacer el día del examen es quedarte hasta el último minuto. Nunca creas que si terminás, por ejemplo, a la mitad del tiempo, por ejemplo, es un examen de 2 horas, terminás a la hora, te debes ir. Salvo que tengas que hacer algo o que pase algo importante,
te debes quedar las 2 horas. ¿Por qué? Porque si vos repasás, estás constantemente repasando, viendo, te tomas tu tiempo y te quedas hasta el final, puedes ir identificando errores que habías tenido, que no te diste cuenta en el momento, o puedes ir recordando nuevas cosas, puedes mejorar las respuestas a preguntas abiertas en las que hay que desarrollar, puedes corregir errores que quizá no habías visto, y aunque sea un solo error, aunque sea agregar un párrafo o un renglón a una pregunta abierta, a una pregunta para desarrollar, esto nos va a servir a obtener mejor nota. ¿Y qué es lo que queremos? Obtener mejor nota. Bueno, entonces si podemos agregar, aunque sean 2 o 3 cositas más en este tiempo que tenemos al quedarnos hasta el final de la prueba, va a ser algo totalmente efectivo, totalmente fructífero. ¿Por qué? Porque nos quedamos un ratito más y obtenemos mejor nota. Tiempo por nota, tiempo por resultados. Están también los apurados que hacen todo rápido y se van. Bueno, si estos apurados hicieran todo rápido y después revisaran durante todo el tiempo hasta que se termina el tiempo de hacer la prueba, van a poder obtener mucho mejor nota. ¿Por qué? Porque siempre cometes algún error. Siempre te falta algo. Podés agregar algo más. Podés mejorar una respuesta. Y si te tomas tu tiempo y si no te apurás, puedes hacerlo de una mejor manera. Otra cosa que debes hacer es tomar descansos. Si es un examen, sobre todo esos exámenes largos, como en el ejemplo que les puse de 2 horas, algo que puedes hacer y que te puede servir mucho es tomarte, por ejemplo, cada 25 minutos, 2 minutos de descanso. 2 minutos, nada, descansando, mirando a la pared, cantando tu canción favorita, pensando en, no sé, lo que vas a hacer después, despejando tu mente un rato, respirando profundo, tomando agua, yendo al baño. Si puedes ir al baño, mejor. Vas al baño, haces tus necesidades si es que necesitas, caminás, te movés, te parás y después volvés y te concentrás nuevamente en hacer las cosas. Esto para muchos es una pérdida de tiempo, pero como siempre los descansos no son pérdida de tiempo, ya que ayuda a que tu cerebro renueve la energía, recupere la energía para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas de una mejor manera que nos dé mejores resultados. Y por último, pequeña tip, pequeña recomendación, es que no te mientas a vos mismo. No intentes copiar al de al lado. No intentes escribirte en el brazo las respuestas, ya que acá te estás mintiendo a vos mismo. No estás siendo sincero. Vas a obtener una nota quizá buena, pero no porque te esforzaste. No porque hiciste las cosas como las debes hacer, sino porque le copiaste a otro que se esforzó. O porque te escribiste en la mano y no te esforzaste. Preferiste ir por el camino fácil. Y esto nunca es bueno a largo plazo. Ya que después cuando entres a la universidad, te agarran haciendo eso, se te complica. Después cuando entres a la universidad y no le puedes copiar el de al lado, no vas a estar acostumbrado a estudiar, no vas a estar acostumbrado a no poder copiar el de al lado y se te complica. Y esto no lo queremos. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció y compartirlo con el que crean o sepan que lo necesite, ya que me ayudaría muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.